buenos días con todos. La atención de enfermería en el paciente quirúrgico es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente durante todo el proceso quirúrgico, ¿no? Y vamos a definir qué cosa es la cirugía. Se denomina cirugía a la práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras anatómicas del organismo para diagnosticar, detener, aliviar o extirpar algún proceso patológico. Dentro de esta cirugía tenemos la cirugía laparoscópica, la cirugía abierta y los trasplantes. Los tipos de cirugía son diagnóstica o exploratoria. Esta cirugía diagnóstica o exploratoria, su origen puede ser las biopsias laparoscópicas, que todavía no se sabe la magnitud del problema. Entonces, toman una muestra de, por decir, de un tumorcito, de alguna zona donde está afectando, y la mandan a cirugía. Y si dice que es maligno, hay que sacarlo, y también a veces benigno hay que sacarlo porque como tiene irrigación va creciendo y va mortificando otras áreas del cuerpo. La cirugía curativa sirve para reparar, sustituir o extirpar la parte dañada o que funciona mal, como por ejemplo las lobectomías o las apendicectomías, ¿no? Se dice que el apéndice no nos sirve, pero pues llega el momento en que se inflama, se infecta y entonces hay que sacar, ¿no? La cirugía reparativa sirve para devolver la función o pérdida o corregir algunas deformidades, como por ejemplo la reconstrucción de una articulación o una herniorrafia, ¿no? Esa es la reparativa. Se repara de tal manera que puede el paciente con rehabilitación volver a la normalidad. La cirugía paliativa es para aliviar los dolores o retrasar el proceso patológico. La cirugía paliativa no cura, ¿no? Por ejemplo, amputación para eliminar una gangrena, esto solamente se va a limitar a que el paciente no continúe con su problema. O puede ser la extirpación parcial de un tumor. A veces no se puede retirar todo el tumor porque abarca órganos vitales. En ese sentido, solamente se extirpa la parte que está afectada, ¿no? Pero el paciente continúa, por eso se dice paliativa. En un cáncer también ya no se puede hacer cirugía, solamente darle condiciones de vida, ¿no? Y la cirugía estética es la cirugía que sirve para mejorar la apariencia física de una persona. No solamente, por ejemplo, en que se hacen una rinoplastía, sino también en los pacientes que tienen problemas de quemaduras y que han quedado, pues, de la cara o del brazo, entonces se hace una cirugía estética para que el paciente mejore su apariencia personal, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los tipos de cirugías que hay. Tenemos dentro de todo esto, tenemos que ver, decir, toda la parte operatoria en sus tres fases, ¿no? Es el término utilizado para describir las innumerables tareas que realiza la enfermera, relacionadas con la intervención quirúrgica de la persona, ¿no? Entonces, este perioperatorio se divide en tres, que es el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. Las enfermeras están en las tres etapas, tanto las enfermeras de cirugía como las enfermeras de centro quirúrgico. En el perioperatorio paciente se evalúa la condición física y emocional del paciente antes de la cirugía. ¿Qué quiere decir que se valora antes?
Tenemos que ver en consulta externa, ver si el paciente está con los análisis de laboratorio al día. Tenemos que ver sobre todo su hemoglobina, su grupo sanguíneo, su hemograma, sus electrolitos y también su sedimento urinario, ¿no? Y los pacientes mayores de 40 años se les toma un riesgo quirúrgico, ¿no? Entonces, esa es una valoración para ver la condición emocional antes de la cirugía. Tenemos que educar al paciente para proporcionar información sobre la cirugía. Hay muchos pacientes que ingresan al servicio y, señorita, me han dicho que me voy a operar, pero no sé de qué me voy a operar. ¿Por qué? Porque yo tengo una dolencia en el brazo, en el estómago, y al final no saben qué es, ¿no? Entonces tenemos que educar al paciente sobre la cirugía y el procedimiento que va a tener. Por ejemplo, a los pacientes cuando ingresan en el preoperatorio se les dice, señor, le van a hacer una cirugía laparoscópica, le van a retirar la vesícula. Entonces ya el paciente sabe. Entonces el paciente, si no le explicamos bien cómo va a ser su cirugía, cómo nos va a colaborar él con la cirugía, el paciente disminuye su ansiedad. Pero si la enfermera no le dice, no sé, señor, ¿por qué usted vendrá? No sé, si ha venido acá es porque le van a hacer. Se escucha muchas veces decir eso. Entonces, no, las enfermeras tenemos que explicar y orientar al paciente, ¿no? Y también para que el paciente tenga cuidado en el postoperatorio, ¿no? Usted va a venir de repente con una sonda, con un drenaje, y tenemos que explicarle cómo va a hacer, en qué posición debe estar una sonda, nasogástrica, una vésica, ¿no? La preparación física es muy importante, ¿no? Porque la preparación física, incluyendo la administración de medicamentos y la preparación de la piel, todos los pacientes deben ser pesados y tallados para que es muy importante el peso y la talla, porque según el peso y la talla, los anestesiólogos sacan qué cantidad de anestesia le van a colocar, ¿no? Entonces, el paciente tiene que tener su peso al día, su talla al día, ¿no? Indy tiene que estar limpio, aseado, para que pueda ingresar a centro quirúrgico. Tenemos que verificar también la documentación, sobre todo lo que ya les decía, los análisis de laboratorio, su grupo sanguíneo, ya tenemos que, y también tenemos que ver si el paciente es alérgico al medicamento. Es muy importante que las enfermeras tengamos la documentación actualizada. Por ejemplo, si revisamos y que los análisis son de 3 meses atrás, no, los análisis tienen que ser, duran hasta 3 meses. Después de eso hay que volver a sacar los análisis. Entonces, eso es importante que la enfermera vea toda la documentación necesaria y sobre todo la autorización de que el paciente está aceptando que sea operado, ¿no? Si es un paciente menor o muy anciano que está desorientado, entonces un familiar. Pero si el paciente es un paciente que razona, entonces él tiene que firmar y autorizar que, para que sea operado, ¿no? Esto es muy importante y muchas veces como que nos estamos olvidando. El, el periodo perioperatorio, el intraoperatorio, en el intraoperatorio tenemos que ver la seguridad. Intra quiere decir en el transcurso entre el pre y el post. El intra es dar seguridad al paciente para garantizar la seguridad durante la cirugía.
identificación del paciente y la verificación de la medicación. En esto tenemos que tener mucho cuidado todas las enfermeras de todos los hospitales, porque hoy en día si no aseguramos bien a nuestro paciente, desde que lo transportamos de su clínica al centro quirúrgico, tiene que ir con las barandas, una camilla con barandas, ¿ya? Si el paciente está intranquilo, desorientado, hay que ponerle unos sujetadores, ¿ya? El paciente también tiene que ir uñas pintadas, ya el paciente, y tiene que, sobre todo, constar en la historia que el paciente es alérgico a determinado medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que en la mayoría de hospitales el paciente lleva su medicación. ¿Qué incluye la medicación? Incluye cloruro de sodio, incluye un equipo, incluye una extensión, una llave de doble vía y incluye algún antibiótico, ¿no? Cada servicio de cirugía tiene su protocolo de qué lleva el paciente, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en cirugía llevan la cefazolina, ya los pacientes que no son alérgicos a la penicilina, y los que son alérgicos a la penicilina llevan clindamicina o pueden llevar otro medicamento que agregue el médico, ¿no? En el intraoperatorio, todos los pacientes que, por ejemplo, son diabéticos o son hipertensos, tienen que tomar, todos los pacientes que tienen, por ejemplo, son hipertensos, tienen que tomar a las 6 de la mañana, porque las cirugías empiezan a las 8 o 7, y tienen que poner o tomar la pastilla para la presión arterial o las pastillas que son hormonas, como por ejemplo la levotiroxina de la tiroides. Entonces los pacientes tienen que tomar esos medicamentos con un sorbo de agua y esperar hasta la cirugía, ¿ya? Es importante porque ¿qué sucede cuando no se les da su pastilla para la presión? Ocurre de que llegan al centro quirúrgico y la presión está elevadísima, ¿ya? Entonces, por eso es que es necesario que el paciente esté, ¿cómo se llama?, con su medicación oral, ¿no? El monitoreo de signos vitales tenemos que tomarlo antes de que vaya a sala, ¿ya? Para ver cómo está el paciente, ¿no? Puede ser hipotenso o hipertenso. Tiene que ir la asistencia del equipo quirúrgico, o sea, el paciente hoy en día solamente lo traslada el técnico de centro quirúrgico, lo traslada de su servicio a sala de operaciones, ¿no? Pero cuando el paciente sale de centro quirúrgico de recuperación, tiene que ir con la enfermera y el técnico, ¿ya? Entonces, ese es el modo del intraoperatorio que seguimos todas las enfermeras que trabajamos en servicios quirúrgicos, ¿ya? En el posoperatorio, el cuidado posoperatorio inmediato es proporcionar cuidado intensivo al paciente después de la cirugía, incluyendo el monitoreo de los signos vitales y la administración de medicamentos, ¿no? Me refiero a que los pacientes no deben ser llevados a sus servicios si el paciente si el paciente no está
el paciente no está listo para ser llevado a su servicio, si el paciente no está en condiciones de ser llevado a su lugar de origen, me refiero al servicio de cirugía, no puede este, la enfermera del piso recibir a un paciente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que monitorear los signos vitales y qué medicamentos le hemos puesto, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque hay pacientes que tenemos que observar sus apósitos, ¿ya? Porque si vemos que la presión arterial está baja y el pulso está subido, alterado, entonces tenemos que pensar en que puede haber una hemorragia. Entonces, tenemos nosotros que estar atentos a cómo reacciona el paciente, ¿no? Y tenemos que entregar al paciente cuando el médico anestesiólogo dé el alta, ¿no? Entonces, solo así podemos llevarlo a su clínica. El manejo del dolor es importante también porque tiene que ser de una manera efectiva. El paciente que sale del intraoperatorio sale a recuperación, el paciente generalmente en ese momento no tiene dolor porque todavía está con efectos de la anestesia. Pero a medida que va pasando las horas, los minutos, el paciente empieza a sentir dolor. Hay pacientes que sí les colocan en recuperación el analgésico, pero hay otros que no porque el paciente a veces este, no tiene dolor, contesta, está despierto, ¿no? En prevención de complicaciones, tenemos que prevenir las complicaciones posoperatorias como la infección y la trombosis venosa profunda, ¿no? Tenemos que educar al paciente y la familia para que tenga el cuidado postoperatorio y la recuperación. O sea que hoy en día los pacientes mm, niños si estás escuchando, Sí, licenciada, continúe. ya, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, entonces continuaba diciéndoles que al paciente hay que educarlo, porque hay pacientes que si son muy adultos, a veces se retiran la vía, se desorientan, y si son muy pequeñitos, también, ¿no? Porque ellos no saben. Entonces, por eso tenemos que educar al paciente sobre la recuperación de los pacientes. Vamos a ver los tipos de cirugía. Dijimos que la cirugía tiene varios tipos, o exploratoria, que hoy en día tenemos las biopsias y la laparoscopía, esta ya la dije. Eh, en función al grado de urgencia, me refiero a los pacientes que son intervenidos por emergencia. Los pacientes programados son los pacientes que tienen una serie de consultas en consulta externa y el médico les va dando sus indicaciones y le dice, señora o señor, va usted a ser operado, va a ingresar tal día, se le va a operar tal otro, ¿no? Entonces, ese es en función al consultorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no es urgente, que tiene que operarse, pero no es una urgencia, ¿no? En función al grado de urgencia, vemos que opcional es cuando se realiza en el momento más conveniente para el paciente. Es lo que les estoy diciendo, que si quieren se pueden operar en este mes, al otro mes, no es urgente, pero tienen que hacerlo. La programada
se programa de acuerdo a la conveniencia del cirujano y paciente porque su retraso no es peligroso. En urgencia quiere decir que se tiene que realizar lo antes posible porque un retraso puede resultar peligroso para el paciente, ¿no? Aguda. Ahí es una urgencia, no es una urgencia que tiene que hacer. Eh, y en ese caso puede resultar peligroso para el paciente, ¿no? Una inflamación, una colicistitis aguda y una emergencia que se debe realizar de inmediato para salvar la vida del paciente. Una es urgencia y otra es emergencia. La urgencia puede esperar, pero la emergencia no, porque muchas veces ya está el paciente con peritonitis. Entonces, por lo tanto, es una emergencia. Pero a veces nos damos con la gran sorpresa de que hay muchos pacientes que son operados de emergencia y no son emergencias. Entonces, eso se ve muchas veces. Entonces, por eso es que el paciente tiene que ser bien evaluado, ¿no? Los principios en cuanto a la cirugía es mantener la integridad y seguridad del paciente. Ya, entonces, en cuanto a los principios, tenemos que mantener la integridad y seguridad del paciente. Tiene que tener la habilidad de mantener un ambiente seguro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que al decir un ambiente seguro, tenemos que ponerle siempre barandas, que el paciente esté con alguna persona que lo acompañe, o sea, no dejarlo solo. Tenemos que optimizar los recursos humanos, materiales y físicos para, para el procedimiento quirúrgico, ¿no? Conocer los aspectos legales del procedimiento quirúrgico. En estos procesos legales es lo que les estaba diciendo, de que tiene que tener autorización para que sea operado el paciente. Otra es ver, también preguntar si el paciente de qué religión es, porque sabemos que hay religiones que no permiten la transfusión sanguínea. En eso tenemos que hacer hincapié. El paciente es católico, el paciente es testigo de Jehová, el paciente es adventista, porque tienen ciertos criterios y no va con su manera de su religión, ¿no? Entonces, eso también tenemos que saber, porque eso sí, si se ha dado el caso de que se les ha colocado sangre para salvar la vida a un paciente y era testigo de Jehová. ¿Y qué ha pasado? Que los han enjuiciado al médico que lo operó. Entonces, esos problemas legales no nos deben ocurrir. No solamente por eso, sino también porque tenemos que poner bien claro el paciente de que saber de los cambios fisiológicos y emocionales a los que se somete un paciente. Ya, a eso se refieren los principios, ¿no? Y estos principios tenemos nosotros que tener cuidado porque la enfermera ya saben que es como quien dice la columna vertebral del hospital. Entonces sabemos que la enfermera está en todo y debe estar en todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos en la cirugía? La preparación biopsicológica
para disminuir el riesgo quirúrgico. Todo paciente, sea niño, sea adulto, sea anciano, tenemos que prepararlo psicológicamente, porque el paciente que no se le habla y se le dice, este es un hospital, usted está aquí porque va a ser operado, el paciente entra ya sabiendo, ya tranquilo, se le va la ansiedad, ¿no? Todos los problemas psicológicos que pueda tener, ¿no? Tenemos que minimizar la secuela, quiere decir acortar la convalecencia, permitir la reincorporación laboral que sea breve, ¿no? Sobre todo en los pacientes que son adultos, que son sostén de su familia, evitar pues que el paciente se vaya pronto, ¿no? Para que pueda reintegrarse a su trabajo, ¿no? Hay que disipar de la angustia antes de la operación. Esto es muy importante. Yo siempre, bueno, yo años trabajo en cirugía y siempre he visto al paciente muy nervioso, muy asustado, de que no sabe, señorita, voy a quedar bien, señorita, ¿qué me va a pasar? Entonces, las enfermeras somos el personal que tiene que tranquilizar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos despedimos, nosotros decimos, Señor, lo esperamos de regreso, va a ir bien, todo va a ir bien, tiene que estar tranquilo. Uy, su operación es como sacar una muela. Tenemos que tratar de animar al paciente para que esté tranquilo. Y entonces se relaja el paciente, la anestesia le llega bien y se puede, operan al paciente y sale también tranquilo, ¿no? Entonces, la ampliación de sus conocimientos sobre los preparativos preoperatorios y los resultados esperados en el posoperatorio son nuestra mayor preocupación. El, los factores de riesgo son, por ejemplo, riesgo quirúrgico. Ya para estos factores de riesgo implica la edad, la desnutrición, la obesidad. No es igual operar a un joven que operar a un niño y un adulto. Tampoco es igual de que está bien nutrido, con buena proteína, con buena albúmina, con buena hemoglobina, que un paciente que esté en desnutrición, ¿no? Entonces son riesgos. Por lo tanto, siempre hay que hablar a los familiares, porque la mayoría dice, uy, no, mi familiar vino bien, comía en la casa, todo, yo no sé por qué se ha complicado, se ha infectado y no se ve lo anterior a lo que es la verdad de su estado nutricional, ¿no? También tenemos que ver la obesidad, tiempo, la infección, las complicaciones respiratorias, las enfermedades cardiovasculares y los trombos, el equilibrio de líquidos y electrolitos, ¿no? Es importante ver eso, por eso yo siempre les digo a mis colegas, les digo a mis, les digo a mis alumnos siempre de que nosotros, siempre les digo que la enfermera es tan profesional como el médico y que por lo tanto nosotros tenemos que saber leer los análisis de laboratorio. Tenemos que ver, y nosotros ver y decir, doctor, este paciente está con tanto de sodio, tanto de potasio, me parece que no está bien, ¿no? Tenemos que informar, decir al paciente, o este paciente, doctor, tiene hemoglobina de 7, de 8, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Ya, entonces, entonces estoy repasando los objetivos, ya les presenté. Ya,
Ya, los factores de riesgo también les estaba diciendo que es muy importante ver todos los factores que nos van a indicar que un paciente pueda salir exitoso de una operación. Para esto nosotros tenemos que siempre hablar con el paciente, porque muchas veces si el paciente se pone mal, dicen, ah, no me dijo mi familiar vino bien y ahora está grave, está delicado, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente también tenga una infección preexistente que no se dio cuenta y puede tener también trastornos inmunológicos, puede tener alergias o puedo siempre preguntarle alérgico a qué es. Esto es muy importante, ¿ya? Respuesta neuroendocrina ineficaz, ¿no? Y también las enfermedades crónicas, cuando el paciente tiene insuficiencia renal, tiene algún problema hematológico y tiene diabetes. Esto también es sumamente importante porque los pacientes que toman, por decir, warfarina, los anticoagulantes, y no te dicen, porque muchas veces pacientes de edad no se acuerdan y el familiar se olvidó de decir. ¿Y qué ocurre con esto? Que los entran a los pacientes ya y empiezan a sangrar, a sangrar, a sangrar. Entonces, eso es muy importante. En cuanto a los pacientes que tienen diabetes, también, porque hay que estarlos chequeando de su glucosa constantemente, ¿no? Entonces, esto que nos sirva mucho, mucho para que nuestros pacientes salgan bien. Entonces, en el preoperatorio inmediato, vamos a recepcionar al paciente, ¿no? Lo tenemos que saludar, decirles siempre, la enfermera debe tener su nombre en su uniforme, ¿ya? De tal manera, todos los pacientes tienen que estar debidamente identificados. ¿Qué quiere decir? Que el paciente debe tener el nombre completo en la cabecera de su cama, ¿no? Para que el paciente se le pueda decir, ¿no? Señora Selma, soy la enfermera fulana de tal, la voy a atender en este turno, ¿ya? Eso es muy importante. Es importante hablarle de su nombre porque el paciente se siente que, que está bien y que está en familia, que está en casa y está muy tranquilo, ¿no? Entonces es importante hablarle con su nombre y nosotros tenemos que identificarnos siempre, decirle, a veces nos ponemos el mandil descartable, tanto enfermeras como técnicos, y no sabe quién le atendió, si fue enfermera o si fue técnico. Entonces, es importante que le diga, yo soy la enfermera fulana de tal y la voy a atender este turno de tal hora, ¿no? Entonces, es importante. El tipo de sangre es muy, muy importante, saber el grupo sanguíneo. Si no sabe el paciente, tenemos que buscarlo en la historia porque tiene que estar en la historia, ¿ya? Tenemos que ver si el paciente también tiene rayos X, ¿no? Sobre todo de los pacientes que tienen cálculos. Y, y es muy, muy importante en los pacientes de traumatología mandar las placas, ¿no? Si tiene ecografía, también tiene la ecografía y siempre tiene que firmar su consentimiento y informe. El paciente tiene que firmar. Si no, no puede ir a sala de operación. La recepción de insumos se refiere a los medicamentos y el material. Bueno, en el Hospital del Seguro Social tenemos, solo enviamos el cloruro de sodio, enviamos el equipo y los medicamentos. Pero en otros hospitales, no sé cómo, en centro quirúrgico no tienen almacén de esos medicamentos. Tendrán algo para alguna emergencia, pero no tienen para todos los pacientes que serán operados, ¿no? Y todo eso tiene que estar en la unidad, en el centro quirúrgico. Eh, Hay que valorar al paciente siempre que esté en ayunas. Es importante porque si el paciente, por eso debemos tener unas pizarras donde se pone los nombres de los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente,
¿ya? ¿Y en qué horario? ¿No? Porque hay unos en la mañana y unos en la tarde, ¿no? Entonces, en los pacientes tenemos que verificar que el paciente no haya tomado solo lo que les he dicho, sus pastillitas con un sorbito, pero temprano, ¿no? El paciente debe ir limpio, por más emergencia que sea, se le tiene que hacer una limpieza, ¿ya? Verificar que no tenga las uñas grandes ni pintadas, ¿no? Hoy en día también hemos visto de que en cuanto a si tienen las cejas, ¿cómo se llama? Ya las pestañas y las cejas, permanentes, ¿no? El pintado permanente, ¿no? Pero, no debe ir el paciente ni pintado, ni con las pestañas tizas, ni con uñas, ni con sortijas, con ningún instrumento, y menos que sea de metal, ¿ya? Verificar también los pacientes que tienen dentadura postiza, ¿no? Porque a veces se relaja el paciente y se puede producir un accidente. Entonces, siempre hay que preguntarle, señor, ¿tiene dentadura postiza? Sí, señorita, ya. De una vez que se la saque, porque a veces le dicen, sí, ya me la voy a sacar y al final no se la, este, dentadura postiza. Lo que les decía antes, el apoyo emocional, que es muy importante, que una enfermera le dé una palabra de aliento, de cariño, de decirle que la va a esperar, que la va a recibir bien. Todas esas cosas hacen que el paciente se vaya tranquilo y esté en camino. La enfermera, tiene que entregar al paciente, ya, debería de llevar la enfermera y el técnico, ¿no? Pero muchas veces, solo lo lleva el técnico por la premura, ¿no? O porque está en una emergencia, porque no hay personal, etcétera. Pero de todas maneras, aunque lo lleve el técnico, debemos verificar que lo lleve con bandas levantadas, el paciente abrigado, evitar corrientes de aire y ver, dice el internet, se me está- ¿ya? Entonces, esas cositas son muy importantes. Eh, el quirófano es el área de un hospital donde los pacientes reciben tratamiento quirúrgico para la reparación, la corrección o el alivio de su problema físico, ¿no? El equipo del quirófano es aquel que trabaja en sala de operaciones y tiene un control directo del cuidado del paciente inmediatamente antes de la operación, durante la misma y después de ella, ¿no? Este personal que trabaja en quirófano tiene que ser personal calificado, especializado. Hoy en día sabemos que con esto de la pandemia, muchas enfermeras antiguas, con experiencia, tienen experiencia, tienen experiencia y se fueron, ¿no? Muchas veces no es igual que, por ejemplo, una enfermera termine la especialidad, lo puede saber en teoría, pero la práctica también vale mucho, es 50-50. Si yo tengo 50 de experiencia y tengo 20 de conocimiento, no voy a actuar bien. O si es al revés, ¿no? Tengo 50 de conocimiento y 20 de experiencia. Entonces, no va a salir bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las enfermeras deben de ir aprendiendo, primero iniciando su experiencia de enfermera circular. Ahí ella tiene que mirar cómo hace la enfermera instrumentista, cómo se prepara, cómo ve cada enfermera, ya sabe su trabajo, ya sea en cirugías ginecológicas, laparoscópicas, neurológicas, etcétera. Cada enfermera es especialista en una rama, ¿no?
que puede saber todo, pero se especializa en determinadas zonas, especialidades, perdón, ¿no? Entonces me refiero a eso. Tiene que ser el personal calificado, ¿ya? Eso es importante, ¿no? El equipo de quirófano es aquel que trabaja en la sala de operaciones y tiene el control directo del paciente inmediatamente antes de la operación. ¿Por qué antes? Antes, porque ayuda a la colocación de la anestesia al médico anestesiólogo. Durante, ¿por qué? Porque está en el centro quirúrgico, está después de ello. ¿Qué quiere decir? Que nunca debemos abandonar a un paciente en centro quirúrgico. Tanto el médico o el ayudante tiene que ir con la enfermera hasta recuperación, tiene que acompañar, porque a veces en ese trayecto de la sala a recuperación pueden ocurrir muchas cosas. Entonces el equipo debe trabajar juntos, como un equipo, se dice. Terminó la operación, el cirujano se retira, pero tiene que quedar alguien. La enfermera circular es la que tiene que trasladar con el cirujano o el residente o el ayudante, pero no puede ir sola. Es importante que sepan las áreas del quirófano. ¿Por qué? Porque hay una zona negra, una gris y una blanca. Es importante que tengamos mucho cuidado con estas áreas, ¿no? La área no restringida o negra es la área en que se transita continuamente, ¿no? Que son las oficinas de administración y, por ejemplo, los pacientes, el personal que lleva al paciente o el personal de farmacia o el personal de rayos X, ¿no? Tienen que estar en la zona negra, ¿no? Las semi-restringida o gris es la sala de recuperación, es la sala de esterilización, los vestuarios, ¿ya? A los vestuarios se va con la ropa de afuera, pero uno tiene que cambiarse. La zona de lavado de material también y las áreas de la pileta para el cepillado, todo eso es la zona gris, ya es la intermedia, que podemos caminar, pero con botas y con nuestra ropa de centro quirúrgico, ¿ya? El ambiente para la anestesia, el cuarto de limpieza, los almacenes y anatomía patológica es el área donde vamos a transitar el personal de enfermería, el personal técnico, el personal de administración, pero con ropa de centro quirúrgico. No puede ir con su terno, con su vestido, no. Es una zona que tiene que ser transitada, pero con ropa apropiada. Zona restringida o blanca son los quirófanos, la sala de material estéril y ahí no tiene que haber humedad, ¿ya? Entonces, los quirófanos, sí, ahí una vez que uno se lava las manos, se cepilla, empuja la puerta, que son puertas, va y ven con la espalda, empuja con la espalda y llega con las manos levantadas, no hacia abajo, con las manos hacia arriba, para que la enfermera circulante le alcanza la ropa estéril bien, la enfermera, y le termina de vestir la enfermera circulante, ¿no? Porque no tiene que contaminar esa. Y la enfermera de instrumentista le alcanza también los guantes estériles para que el doctor pueda empezar la operación.
Entonces, todos estos pasos, estas cosas, esta rutina que se hace, porque ya uno ve la rutina, por decir yo soy enfermera instrumentista y voy a entrar a una cesárea, ya sé el protocolo de la cesárea, qué se tiene que hacer, qué compresas se tiene que utilizar, no se utilizan las compresas chicas, sino las grandes, o sea, ya sabemos ese protocolo. Por lo tanto, las enfermeras tienen que estar bien capacitadas para seguir la secuencia, porque hay muchos cirujanos que no hablan, solamente estiran la mano, hacen señas, y ya uno tiene que saber qué cosa es lo que él está necesitando, ¿no? Para evitar errores. Y para que también no se pongan, porque cuando a veces falta algo, los médicos como que se estresan y pueden gritar, pueden tirar las cosas, como ya uno conoce a sus cirujanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que ir. Si a mí me van a poner mañana a mí en el programa una operación de cirugía que yo no he asistido, pues tengo que ir un día antes y ver cómo es, me va a tocar con este doctor mañana, quiero ver cómo es la secuencia, todo. Eso ya depende de cada enfermera que quiere estar mejor, que quiere saber más, aprender y que todo nuestro trabajo sea en bien de del paciente y de la familia, ¿no? La anestesia es el estado de pérdida de conciencia con anulación de la sensación dolor, ¿no? Es decir, conciencia o sensación. Anestesia general puede ser endovenosa o inhaladora. La anestesia regional quiere decir que puede ser raquidia, epidural o bloqueo de los nervios periféricos, ¿no? Y la anestesia local es la vía subcutánea. Entonces, se utiliza en anestesia general? Cuando la operación va a ser demasiado larga, ¿no? O sea, es una operación que tenemos que dormir al paciente para que se pueda, no se sabe qué vamos a encontrar, entonces ahí es una anestesia general, ¿no? Eh, la, esta anestesia general a veces su complicación es de que presenta náuseas, presenta vómitos, dolores de cabeza, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos qué tipo de anestesia ha recibido y la enfermera, al momento de entregarle el paciente a la enfermera del piso, tiene que decir, ha sido con anestesia general, ¿no? Entonces, si ha sido con anestesia general, no hay ningún problema. Le podemos poner en una posición semi-Fowler o con la cabeza ligeramente a 30 grados, ¿no? Con la cabeza lateralizada, ¿no? Porque puede vomitar. En la anestesia raquidia, ahí es importante que nos digan por qué, porque en esta anestesia el paciente no puede subirse a la cama, tiene que ponerse en posición supina, porque el paciente al elevarse a veces le duele más esa parte donde le han colocado, ¿no? Entonces, por ese motivo es que tenemos que saber qué tipo de anestesia tiene nuestro paciente. El bloqueo se utiliza bastante en los pacientes operados de traumatología. A veces les bloquean los nervios y puedes pasar, hasta a veces pasa 12 horas que el paciente no siente el miembro, siente que está muerto, no lo puede mover porque le han hecho un bloqueo. Por ese motivo que la enfermera de centro quirúrgico, o perdón, de recuperación, tiene que decirle a la enfermera del piso, al paciente se le ha hecho bloqueo. Entonces, cuando el paciente diga, señorita, no siento mi pierna, no siento mi brazo, señores que le han puesto una anestesia especial, ¿no? Porque a él no le vamos a decirle un bloqueo los nervios, nada. Pero tenemos que explicarle.
para que no se asuste y no piense que ha perdido su miembro porque ya no lo siente, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que saber eso. Por eso que la enfermera tiene que entregar en qué situación está trayendo al paciente, ¿no? Eh, las etapas de la anestesia son la inducción, tiene que ser la inducción, la amnesia, la excitación, el delirio, la anestesia quirúrgica y la sobredosis, ¿no? Entonces, todo eso son las etapas. Entonces, la enfermera en el intraoperatorio, quiere decir, cuando está ahí en la sala, colabora, ¿no? Vemos que todos tienen que tener el gorro, la máscara, y tiene que estar bien puesto el gorro y bien puesta la máscara, ¿no? Y si están duros, no flojos, porque a veces se pueden caer, ¿no? Entonces, se dice conexión en estado de internet. El proceso de enfermería en el acto quirúrgico ya es ahí vemos que este es un ambiente grande, tiene que ser con tener aire, tener buena luz, tener estos soportes, todo tiene que estar a la mano ya para que no se puede estar corriendo. En una sala no se puede caminar rápido ni haber mucha gente, ¿no? Entonces, por eso cuando los estudiantes vienen a ver, tienen que estar alejados, porque no pueden estar en este entorno que es totalmente estéril, ¿ya? Acá está mal colocada esta mascarilla, porque tiene que cubrir la nariz, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es un área de un centro quirúrgico, ¿no? La enfermera, mientras pone la anestesia el médico, ya la enfermera se está preparando su instrumental, ¿no? Para ver cuántas pinzas abrió y cuántas debe de ir para lavar, ¿no? Preparar su material, tiene que contar su material y la pieza quirúrgica tiene que tener en una riñonera, en un depósito especial para mandarlo a patología, ¿no? En caso de las cirugías laparoscópicas tienen los monitores y es otro instrumental también, ya en cirugía abierta, pero en la paroscopía tiene otro instrumental y también las enfermeras están capacitadas para hacer este tipo de cirugías. El mantenimiento de la seguridad del paciente. El paciente tiene que estar seguro porque el traslado tiene que ser seguro, ya sea siempre, nunca una sola persona, siempre tiene que haber dos porque se mueve la cama y se puede caer el paciente, entonces ya no tiene problema, sino dos problemas, ¿no? Apoyar en el acto anestésico siempre, disposición del paciente es importante, estas camas son especiales, entonces se puede levantar en la posición que querramos ponerle al paciente según el tipo de operación, ¿no? En las cirugías también de cerebro, de neurología, de cirugía, también es un equipo especial, ¿ya? Y también tiene que tener luz. Acá vemos los monitores, ¿ya? En ambos lados, en el derecho y en el izquierdo, porque el cirujano y el ayudante tienen que mirar lo mismo, ¿no? Entonces tiene que estar bien ubicado, bien. La vigilancia fisiológica se refiere a los signos vitales. Tenemos que siempre chequear los signos vitales, porque eso nos da indicio de cómo está yendo el paciente, ¿no? Si está hipotenso, está hipertenso, algún problema de repente de sangrado, todo eso, ¿no?
de líquidos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la pérdida de líquidos? Por la orina, por la eliminación, ¿no? Eh, que se cumpla la técnica séptica, ¿ya? No anillos, vestimenta estéril, todo eso es muy necesario porque eso hace de que nuestro paciente sea un éxito en la cirugía, ¿ya? Entonces acá vemos que este ambiente es un ambiente grande, limpio, ¿no? Tenemos que tener tiempo para ordenar nuestro equipo, todo lo que vamos a necesitar. Por eso que ya son protocolos, ¿no? Si yo voy a hacer una cesárea, una cirugía, una, una cirugía, tener mi equipo preparado. ¿Sabe? En la mesa de mayo se pone el instrumental portante, ¿no? Y en la mesa larga se pone los demás insumos, la ropa y las compresas, ¿no? En traumatología se utiliza mucho las vendas de algodón que son estériles, las gasas, incluso el yeso, ¿no? Entonces, cada profesional de enfermería sabe qué operación es y lo tiene que tener todo necesario, porque no se puede estar corriendo en la sala, porque contamina el ambiente, y otra que tiene que tener todo preparado, porque en ese lapso de que se me olvidó algo o no traje, puede pasar muchas cosas, entonces tenemos que pasar y repasar, ¿no? ¿Qué operación voy a hacer? A ver, tengo todo listo, todo el instrumental, ay, me falta algo, le aviso a la circulante para que ella complete el material y sea con éxito nuestra operación. ¿Qué se retira primero? El material filoso y cortante, ¿no? O sea, yo tengo que tener en cuenta, ¿y dónde se coloca? En una fuente. No se coloca ni encima de la mesa, ni encima de la sábana, no. El material cortante, ya sean agujas o bisturís, se tiene que poner en un depósito, ¿no? Para luego, ¿cuántos bisturís he utilizado? Dos. Ah, ¿están los dos? Están los dos. ¿Cuántas agujas? Todo ese instrumentante tiene que ser contabilizado y colocado en una cubeta especial. Después, asiste al cirujano para aspirar los líquidos corporales, secar la herida, separar los tejidos cuando sea necesario. La enfermera es muy importante en todos ya sea las cirugías laparoscópicas, abiertas, de neurología, de todo la enfermera es muy importante, ¿no? Un médico solo no lo puede hacer, ¿no? Porque el médico solo tiene dos manos y a veces estamos agarrando un instrumental y en la otra tenemos un portaaguja, por decir, y quién va a limpiar lo que está saliendo la sangre o el exudado. Tiene que tener ayuda, ¿no? Por eso que el cirujano tiene que tenemos que asistir al cirujano para aspirar los líquidos corporales, secar la herida y separar los tejidos cuando sea necesario. Tenemos que también poner la luz para que la luz ilumine todo el campo quirúrgico, ¿no? Y también hay que proveer del instrumental necesario y ya tiene que estar programado quién va a entrar a tal operación. Eso se hace una programación, se hará semanal, se hará mensual, quincenal, cada hospital tiene su programa, pero ya una sabe qué cosa, y se prepara, ¿no? Yo voy a estar en tal operación, ya tengo que ver que mi material esté completo, que no me falte nada, ¿no? No estar correteando a última hora, ¿no? Ahora tenemos que la Licenciada enfermera, Selmita, licenciada Selma, ¿me escucha? sí, Para sí, indicarle que ya le quedan 3 minutos.
Ay, ya me quedan 3 minutos. Ya, me voy a apurar entonces. Prepara y rótula los especímenes. Esto es importante porque no vamos a sacarlo el espécimen sin nombre. ¿Por qué? Porque después en la otra sala puede haber otro paciente que lo están operando de lo mismo, pero con diferentes cirujanos y se puede confundir. Entonces siempre tenemos que rotular. ¿Quién rotula? La enfermera circular. ¿Ya? Y se realiza el conteo de gasas y todo se deja en perfecto estado, ¿no? Bueno, coloca al paciente, bueno, todo esto hay que registrar todo en recuperación, todo lo que el paciente ya que nos ha dicho, ¿ya? Eh, los objetivos del posoperatorio son restablecer el funcionamiento óptimo del organismo, valorar el estado general, identificar signos y complicaciones y saber colaborar en el tratamiento de las mismas. Las complicaciones neurológicas, cardiológicas, respiratorias, urinarias, gastrointestinales y de la herida tienen que colocarse ya en determinados lugares. Eh, ay, ya. Después, acciones de enfermería en el posoperatorio inmediato. El postoperatorio inmediato va desde que el paciente sale de la sala hasta las 6 horas siguientes, ¿ya? La enfermera tiene que ayudar al paciente a recuperarse de la operación y de los efectos de la anestesia con rapidez, comodidad y seguridad, ¿no? Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, eso es lo más importante, asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, colocar al paciente en posición lateral con el cuello hiperextendido para brindarle comodidad y confort, colocándolo de acuerdo con la localización de las, ¿ya? Si se deja el tubo de mayo, después de que aparezcan los reflejos faríngeos, puede producirse náuseas y o vómitos. Entonces ahí hay que retirar el tubo de mayo. Cuando el paciente está parcialmente despierto y se retira el tubo de mayo, puede mostrar signos de reflejo faríngeo, náuseas o vómito, ¿no? Se colocará al paciente en posición lateral con el brazo de arriba apoyado en un cojín. ¿Ya? Hay que administrar el oxígeno, girar al paciente cuando el paciente vomite o levantarle la cabecera, ¿ya? Revisar siempre los apósitos para ver cómo si está ensangrado, todo, y verificar los drenajes. Aspirar las secreciones excesivas cuando el paciente esté después del posoperatorio, ¿ya? Siempre monitorizar los signos vitales, la temperatura, pulso, presión, y la saturación, ¿ya? Un paciente de 85 tiene que estar con oxígeno. También tenemos que verificar la permeabilidad de los fluidos venosos, asegurando la vía. En el paciente adulto utilizamos cloruro de sodio. Tenemos que administrar plasma, sangre al paciente que lo requiere, ¿ya? Comodidad es importante porque tener preparada adecuadamente la cama para recepcionar al paciente. Ya sabemos cómo se hace la cama de operado y tenemos que colocar vierte completamente. El control del dolor con los AINES y los narcóticos. Continuar con la observación constante hasta que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, hasta que se recupere la anestesia. Es que ya les dije, complicaciones posoperatorias es importante porque puede haber un shock y anoxemia por dificultades respiratorias. Complicación grave puede ser, hay de, hay que en la complicación grave no se aporta el oxígeno y tenemos que ver las células, las uñas, tenemos que ver las pupilas, ¿ya? Después, los síntomas de hay dos clases, el shock hipovolémico y el shock cardiogénico. ¿Ya? En el hipovolémico
la disminución de líquidos y la pérdida de sangre o plasma, ¿no? Entonces, esto es importante porque si no con- controlamos la presión o vemos en el monitor que está bajando, tenemos, es una alerta, ¿no? Tenemos que llamar al médico para que vea por qué está sucediendo esto, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la disminución de los gastos cardíacos, el shock neurogénico también. Los síntomas son palidez, frialdad, humedad cutánea, isquemia de párpados, labios, encías y lengua, ¿no? A veces nos damos cuenta que el paciente entró normal y salió con los párpados hinchados, todo eso nos debe de preocupar, ¿no? La atención de enfermería se refiere en la prevención, el abrigo, el confort, restaurar la vasodilatación y la vigilancia constante de la presión arterial. Las hemorragias, eso también, eso ya lo vamos a ver. Eh, los problemas urinarios, complicaciones en la herida, complicaciones tardías. Ya en cuanto los avances en cirugía, y con esto termino, los avances en cirugía han sido notables con un enfoque en la de la invasión, la precisión y la recuperación del paciente. La cirugía robótica y la realidad virtual aumentada, la impresión 3D, la telemedicina son algunas de las tecnologías que están transformando el campo. Los avances en cirugía, tenemos la cirugía robótica, que permite realizar procedimientos con mayor precisión y control, accediendo a áreas difíciles y reduciendo el tamaño de las incisiones. Ya ahorita no la estamos haciendo, pero yo creo que ya en Lima están haciendo esa cirugía. La realidad virtual y realidad aumentada mejoran la planificación preoperatoria, la formación de cirujanos y la asistencia durante el procedimiento. Para esta cirugía, tanto la robótica como la virtual tienen que ser personal calificado, personal especializado. La impresión 3D se utiliza para crear implantes personalizados y modelos anatómicos para la planificación quirúrgica, mejorando la precisión y reducción del tiempo de la operación. La telemedicina y la cirugía remota permite a los especialistas brindar asistencia a distancia y reducir barreras geográficas para el acceso a la quirúrgica. Esto sí se está haciendo en lugares donde los médicos no pueden ir, pero a través de la telemedicina y cirugía remoto, el médico va indicando a su colega cómo tiene que hacer y a través de esto se pueden hacer operaciones. ¿No? Otros avances de la cirugía son la nanomedicina y nanocirugía, ¿ya? Que son medicamentos que a veces se colocan en el organismo para que disminuyen el proceso quirúrgico. Tenemos también la inteligencia artificial, las técnicas mínimamente invasivas, como las laparoscopías y la anestesia y el control de dolor, que son avances en cirugía que van a hacer de que la cirugía ya no tenga tantas complicaciones, ya, pero eso tiene que ser siempre con un personal capacitado y que tenga experiencia en el manejo de estos avances. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?